Y ya estamos grabando, ya estamos en Conexionistas, ya estamos en nuestra mesa de seguridad con Nadia Tovar y Fernando Pescador. Pues si ustedes son seguidores de Conexionistas, ya los conocen, han estado con nosotros muchas veces, están en su sección, que es donde hablamos de temas de seguridad. Y desde la vez pasada salió el tema del tecnofeudalismo, como que quisimos hablar la vez pasada, pero no pudimos porque pues, la coyuntura nos ganó como de costumbre. Pero pues decidimos que esta vez íbamos a hablar sobre el tema y sobre todo, pues lo que representa también para la cuestión de seguridad, ¿no? Entonces, pues los presento una vez más. Nadia Tobar, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Muy bien, gracias Armando Edgar. Hola Fer. Y Fernando Pescador, también bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, Armando, Edgar, Nadia? Como siempre, un gusto estar aquí en Conexionistas. Perfecto. Y Edgar, bueno, pues si quieres arrancar con el tema, vámonos. No, no, yo nada más agradecer la gentileza de su tiempo, de que contacten con nosotros, de que nos escuchen o nos vean. Ujú. Y, bueno, pues aquí un poco prendiendo veladoras para que nuestro compañero Fer no se inunde y no se vaya a caer su casa, que hasta acá se escucha la lluvia y la verdad con muchísimo con muchísima envidia porque donde estoy el sol y la temperatura 38 grados ahorita no está nada agradable. Entonces, arranquemos con esto del tecnofeudalismo y bueno, entender, Nadia, Fernando, qué es, quién lo origina, un poco dar esa explicación a quien nos ve y quien nos escucha para darle contexto a esta conversación. Pues claro que sí, si me permiten de nueva cuenta iniciar rápidamente para poner a nuestro público al tanto. El término tecnofeudalismo lo inventó el economista griego Yanis Varoufakis. Él fue ministro de Finanzas de Grecia en ese periodo de 2014-2015, cuando hubo una pues muy importante crisis económica, crisis financiera que casi puso fuera de la Unión Europea a Grecia. Entonces, pues es una persona informada, de perfil de izquierda. Él abiertamente se autodefine como pues una especie de neomarxista ilustrado, no se va mucho por el análisis. Y bueno, precisamente un análisis técnico riguroso y básicamente el concepto de tecnofeudalismo pues son tres, digamos, pilares. Uno habla sobre los feudos digitales. Varoufakis dice que las plataformas como Amazon, Google, Facebook, estos gigantes del Internet, pues ya no operan como mercados reales, sino como espacios cerrados en donde los usuarios deben pagar una renta, entre comillas, para participar. Pues esta renta, vamos a ver más adelante, pues son los datos que vamos generando cada uno de los usuarios, que pues estamos hablando ya de miles de millones de personas. Y bueno, también el tecnofeudalismo tiene que ver con capital en la nube, a diferencia del capital tradicional. Pues estas empresas ya no necesariamente dependen de, pues, del dólar o el peso o el yen, ¿no? Están haciendo ya la transición hacia criptomonedas, hacia, pues más que nada lo que se llama también economía digital. Y más importante todavía es el modelo de negocios. Este modelo ya no pues es, digamos, más una renta que un beneficio o ganancia. Entonces, ya estas empresas ya no generan producción o competencia, sino que estas grandes corporaciones extraen rentas a través de sus plataformas vía los datos y los servicios. Para los que alguna vez se han preguntado, pues, ¿por qué no vender en Amazon? Pues resulta que si tú vendes en Amazon, el 80% del precio que paga el cliente es para Amazon y solo 20% para el autor, fabricante o quien sea. Entonces, esto hace la diferencia con el capitalismo tradicional, porque la fuente de poder ya no es la propiedad de capital productivo, sino es la propiedad de la plataforma digital. Es decir, pues esta base del marxismo tradicional de la propiedad de los medios de producción ya no aplica tal cual. La dinámica económica también se modifica. En el capitalismo tradicional, pues teníamos la competencia en mercado, ¿no?
muchos proveedores y bueno, finalmente el cliente, el comprador es quien define el precio, la calidad y así es como se estructuraban los mercados. Hoy no, hoy la dinámica económica es a través del control de acceso y extracción de renta. Es decir, estas empresas determinan quién puede vender a nivel global y quién no. Y también está la relación con el Estado. En el capitalismo tradicional, pues dice Varoufakis, había una necesidad de crecimiento económico constante, ¿no? Incluso todavía escuchamos, bueno, ¿y qué pasa con el crecimiento económico? Ya en el tecnofeudalismo, pues ya la dependencia no es en el crecimiento, sino porque las ganancias, no ganancias, sino las rentas, pues incluso son a través de la nube. O sea, todas estas ganancias de las empresas, pues están digitalizadas a su vez. Y esto marca la diferencia con el capitalismo tradicional. Y finalmente, el tecnofeudalismo, pues se acerca, con esto termino, a los narcoestados o a la economía criminal en tres vertientes sobre todo. En primera, porque comparten que son estructuras de poder paralelas. El narcotráfico y el tecnofeudalismo pues están, digamos, a las afueras del Estado de alguna manera. Están por encima, por abajo, a los lados. O sea, el Estado, nación contemporánea, no termina de controlarlos. Entonces, esto implica una territorialidad informal. Estas empresas tecnofeudales, pues, están en todos lados y en ningún lado, ¿no? Veíamos pues los problemas de Uber aquí en México, que no, pues es que tienen que pagar seguro social, seguridad social y demás, y dicen, bueno, pues ¿cómo? Si la empresa ni siquiera está en México, está en la nube, pero bueno. Y es una economía de renta, los narcoestados extraen rentas, lo que veíamos a través del narcomenudeo, y esto se parece pues a las plataformas que extraen rentas digitales, ¿no? Es una ilusión que son gratis y por eso cuando estamos haciendo búsquedas en Google sobre vacaciones y demás, pues el chico rato empiezan los anuncios, ¿no? Son los datos, estamos regalando nuestros datos, nuestros intereses y demás, que estas empresas monetizan. Y finalmente esto nos lleva pues a un concepto de soberanía fragmentada. Tanto para el narcotráfico como el tecnofeudalismo, pues ya el Estado pierde capacidad de regulación frente a estos actores privados con un poder económico y coercitivo brutal, porque bueno, pues los cárteles de la droga lo tenemos muy claro en México, su capacidad de fuego, pero también estos gigantes, por ejemplo, Google, o sea, el día de mañana, algún gobierno que diga, no, pues ya no puede operar Google, los vamos a quitar. ¿Qué pasa, no? O sea, tus correos, tus búsquedas, que no nada más es para hacer la tarea, es cuestión también de negocios, buscar clientes, etcétera. Entonces, es un concepto interesante que pues hay mucho de qué discutir. ¿Y qué relevancia tiene? O sea, entiendo el punto del crecimiento, de la disminución del Estado. ¿Ven esto, observan esto como un fenómeno transversal relevante en el caso de México? Es decir, eh, ciertamente, bueno, pues sí, hay servicio en la nube en México, Amazon comercia, están no solamente ellos, están otros jugadores. ¿O esto es algo que principalmente lo veamos en los Estados Unidos? ¿Dónde lo ven ustedes en México? Bueno, yo no lo vería nada más en México. Yo creo que todas las implicaciones del tecnofeudalismo es un modelo, ¿no? Que no solamente reorganiza la parte económica, sino también todas las relaciones humanas, ¿no? Las percepciones colectivas, las dinámicas de poder. Eh,
el dominio del mercado que tienen estas grandes empresas, pues realmente puede llegar a sofocar incluso la innovación por parte de empresas muy pequeñitas, ¿no? En toda esta diversidad del ecosistema tecnológico. Y sobre todo lo preocupante, como decía Fer, también es toda esta capacidad de influir en la opinión pública y en la política a través de las plataformas y los productos que tienen todas estas grandes empresas. Digo, aquí nada más un pequeño paréntesis. También hay otro economista francés que ha retomado mucho el tema, se llama Cédric Durand, Mm. que ha estado impartiendo sus cátedras de este tema y en la Universidad de París. Eh, y también lo que decía, una de las propuestas de Varoufakis es toda la parte de desarrollar un sistema tributario, ¿no? Impositivo, donde tengas que hacer una renta digital, ¿no? Que la cobrarías por todos los ingresos generados por la venta de datos, por la publicidad en línea y por otros servicios digitales, hacer una reforma a la asignación de los derechos impositivos y implementar una tasa impositiva global mínima para las corporaciones tecnológicas. Digo, yo creo que esta parte tributaria está sumamente compleja y tratándose en el caso de México, yo creo que digo, si nos podemos analizar las 366 leyes que actualmente tenemos, que muchas ya están más que rebasadas por la situación actual que tiene nuestro país, digo, todavía no podemos legislar en temas de drones y un poco de inteligencia artificial. Yo creo que esta parte de una regulación tributaria, digo, si no, no pueden hacer que nosotros paguemos impuestos para que tapen los baches de las calles, creo que toda esta parte tributaria digital, yo creo que va a llevar mucho tiempo, ¿no? O sea, posiblemente pues sí, las grandes potencias, Estados Unidos y yo creo que la Unión Europea, pues podían tener ahí mayores facilidades, pero sí en el caso mexicano yo lo veo más complejo. Y yo nada más quisiera robar unos minutitos. Ya saben que a mí me gusta mucho la parte social. ¿Cómo afecta todo este tema del tecnofeudalismo a la psicología social, ¿no? Todas estas plataformas, ¿no? Se conviertan en el principal espacio ya de interacción y de autoexpresión que vamos teniendo los seres humanos, ¿no? Donde prácticamente nuestra identidad digital no es completamente nuestra, ¿no? O sea, realmente se va moldeando con todos los algoritmos, ¿no? Y los formatos y las reglas que impone cada una de las plataformas donde tú, subes voluntariamente o no, tus datos, ¿no? Luego, toda esta como tribus algorítmicas que le llaman, ¿no? Los algoritmos favorecen esta formación de grupos cerrados con visiones muy homogéneas, Ujú. ¿no? Como cámaras de eco, que va, yo creo que reforzando toda esta polarización social y va debilitando el poco diálogo democrático que podíamos llegar a tener. Y al no controlar plenamente todos los espacios donde pues te relacionas, psicológicamente se va fomentando como una sensación como de dependencia o de sumisión, como decía Fer, ¿no? Parecida a la relación siervo-señor feudal, ¿no? En Ujú. esta parte del vasallaje tecnológico, ¿no? Em, esta parte, esta aceptación también de que todo está monitoreado en las redes, ¿no? Por seguridad o por personalización, también genera como una internacionalización de vigilancia donde las personas cambiamos nuestro comportamiento al sabernos que estamos, siendo observadas, ¿no? Ujú. Y todo este acceso desigual a la tecnología, ¿no? Los algoritmos y la visibilidad va generando esta especie como de jerarquía social digital. Entonces, yo creo que es un problema, bueno, es un tema transversal, como lo decías, y digo, no solamente en México, a nivel global, que efectivamente al tener controlados estos mecanismos y sobre todo con el dinero que tienen las organizaciones criminales, pues sí pueden utilizarlas para esta especie de propaganda y de manipulación social, pues para el logro de sus objetivos y obviamente pues de las ventas de sus productos, ¿no? O sea, de las drogas. Entonces, yo creo que sí es un tema bien complejo que necesita como muchos este, canales de análisis y de estudio. No, Armando, no sé si tienes un Ahí nada comentario, yo más, tengo un chorro de Oh, comentarios. dale. No, no, a ver, Fer, por favor. en complemento con lo que dice Nadia, hay que recordar que también, sobre todo en plataformas como Facebook, se han detectado sitios, así como hay sitios de venta de cualquier tipo de mercancía, se han detectado también de armas aquí en México. Y se ha detectado también venta de droga en diferentes países.
Y no solo eso, digamos, pasando más allá de las redes sociales que ya están siendo utilizadas por los gobiernos, ya la administración Trump revisa a la hora de que tú vas a solicitar una visa a Estados Unidos, tienes que declarar o ellos detectan tus redes sociales y si pusiste comentarios en contra de Donald Trump, pues lástima Margarito, pues ya no vas a poder ir a McAllen o a Chicago a ver a dónde, ¿no? Pero también están cuestiones como Starlink, que veíamos el otro día. Me parece que fue en finales de 2022 o en 2023. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dependían de Starlink para sus drones y una serie de cosas. Ujú. Y pues un buen día se los bajaron y entonces el ejército ucraniano no pudo contener ataques rusos porque ya no tuvo acceso al internet que sostenía sus drones en cuanto a vínculo de información. Entonces estamos viendo cómo pues es muy invasivo todo esto en todas las facetas pues, de la sociedad, la política y la economía. Y sí, como dice Nadia, hay muchas aristas que pueden salir de un análisis acá. Digo, Varoufakis, de hecho, o subtitula su libro como el tecnofeudalismo, como el elemento que mata, el que termina por matar al capitalismo. Y con esto, de alguna manera, un hombre de izquierda le dice a todos los hombres de derecha, ¿no? Les recuerda que el principal enemigo del capitalismo no es el comunismo ni el socialismo, ni para todas las tías panistas que están muy preocupadas, ¿no? Por estos fenómenos de color rojo, sino justamente es el capitalismo exacerbado. En esta tesitura, él no es el primer economista en mencionar este tema. Hay por lo menos 5 más ex miembros del Banco Mundial, etcétera, con libros distintos que soportan estas teorías de cómo el capitalismo excesivo termina por matar el capitalismo. Pero en esa corriente de opinión, una cosa que me preocupa mucho es la consolidación del culto, o no sé si sea culto, pero sí por lo menos de la costumbre a el hombre fuerte. Es decir, una de las cosas que tiene la comparación con el señor feudal es que el señor feudal era el que tomaba todas las decisiones, tenía todo el poder, su cercanía con el rey, y entonces esto hacía en esa organización social, y regreso contigo, Nadia, que fuera totalmente piramidal, ¿no? Una estructura en donde quizás plana porque no había muchos intermediarios, pero lo que sí es que no había duda quién tenía la última palabra de lo que ocurría en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana. Y cuando tenemos que estos hombres, las figuras son los Musk, los Bezos, los Zuckerberg y todos estos, ¿no? Me recuerdo y ahorita la cara y la ponencia de Zuckerberg cuando lo llamaron al Congreso. eh, son estas figuras entonces que, como son los dueños de las empresas, los CEOs, los dueños de mayores acciones, son los hombres que toman las decisiones. Hoy, en el cruce que tiene eso con la política, ayer me llamó mucho la atención una nota de cómo esta guerra de intereses hizo que la presión de Washington lograra que el CEO de Intel, ¿no? Es un funcionario que acaba de tener, no sé si 4 o 6 meses, de origen taiwanés y chino, se bajara de la dirección de la empresa por considerarla una empresa de seguridad nacional. Estas figuras son figuras norteamericanas, bueno, salvo Musk. Musk ya no sé qué nacionalidad tenga, ¿no? Es la que le convenga el día con el que amanezca. Pero entonces esto concentra el poder y si retomamos, Fernando, este ejemplo y esta organización en los cárteles, y otra vez insisto en ver al cártel no como esa organización criminal campesina, sino como la organización criminal de trajes de $20,000, ¿no? Que negocian las cosas no en las fronteras, en la selva de algún lugar, en la producción, sino las negocian las condiciones de mercado de compra de tecnología en alguna mesa, en algún restaurante en Londres. Entonces hay las posibilidades de que estos liderazgos se acercan, se conozcan,
se traten, ¿no? Aumentan y se concentra más el poder. Es decir, como una garantía de que el tecnofeudalismo no llegó solamente de manera momentánea, sino que no solamente va a quedarse, sino que va a ser la forma en la que se organiza el poder y se reestructura la sociedad. ¿Cómo ven ustedes esa hipótesis? ¿Les parece un poco exagerado? No, yo creo que hasta se queda un poquito corta, ¿no? Yo creo que ya incluso, por ejemplo, el tema de las plataformas controla ya los activismos, ¿no? O sea, el poder de movilización social ya depende de todas las reglas de las plataformas, ¿no? Cambias un algoritmo y puedes invisibilizar completamente un movimiento social entero, ¿no? Sí. O sea, está cañón. La manipulación de la información, ¿no? Y las noticias, pues, todas facilitadas por las infraestructuras tecnofeudales, son las que van permeando que haya un debilitamiento de la confianza en las instituciones y entre las mismas personas, ¿no? Todo este espacio común de que se convierte como, ¿no? En muchos feuditos digitales privados, pues reduce necesariamente el debate abierto y plural en una democracia. Entonces, yo creo que te quedaste corto, Edgar. Bueno, esto que aquí estás poniendo en la mesa, sí, tienes razón, ¿no? Porque lo aterrizas y me regresa a tu comentario alguna vez cuando hablábamos de los temas de la privacidad, ¿no? Se montó un escándalo porque ahora el CURP y todas estas cosas, y tú dices, bueno, ¿de qué nos quejamos? Y ahorita todas estas plataformas ya saben qué consumimos, qué vemos, a dónde nos movemos, en qué nos encontramos, en qué gastamos, ¿no? Eh, eh, con quién nos peleamos, ¿no? Para aquellos que son activos en Twitter o en X. O sea, la radiografía nuestra ya está ahí, ¿no? Ni siquiera nos Claro. damos cuenta. Entonces, pues sí, a lo mejor es más terrible. Ahora, eh, esto ya está entonces. ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que se pueda hacer para desarticularlo, para bajar la presión? ¿O vamos a estar en esta narrativa de la sociedad como la eterna víctima? Aquí nada más, si me permiten rápido antes de que, y ya le pasamos la voz a Armando, porque el asunto también de las redes sociales tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial, porque como bien apunta Nadia, pues en estas plataformas, cualquiera que uno mencione, pues de repente nos contestan, ¿no? Hay usuarios aparentemente que te insultan o te preguntan, pero ya no sabe uno si realmente es una persona o es un algoritmo Claro. que está fingiendo ser una persona. Y que no sabes tú quién lo mandó, es de la propia empresa, es un gobierno extranjero, o sea, está muy complejo ya el ambiente en las redes sociales, porque incluso hasta hace poco fue el caso de un chamaco que supuestamente se enamoró de pues pues de un algoritmo que fingía ser como una chava y no sé qué, y total Sí. que pues en el desamor se suicidó el muchacho. Entonces, eso imagínense en un pues ambiente político ya totalmente polarizado, y de repente pues llega alguien que pues te empieza a hablar bonito o te empieza a confrontar, o sea, y ya no sabes si a quién le estás ahora sí que no sabes con quién te estás metiendo. Mm. Entonces, eso hace también que pues ya la gente no pueda confiar en nadie, porque como apuntaba al principio Nadia, pues ¿quién es la persona real? ¿El yo de carne y hueso o lo que ven en las plataformas, ¿no? O Claro. sea, mis seguidores, o sea, para mis seguidores, digo, uno no tiene tantos, pero pues los que sí tienen, pues la verdadera persona es la de la cuenta, no es Claro. la de carne y hueso que jamás incluso podríamos llegar a conocer. Entonces son cosas que le dan, pues yo creo que inéditas en la historia de la humanidad y nos pone ante un espacio pues totalmente abierto, ¿no? Fíjate que aquí la reflexión que tengo yo en ese sentido es
en un momento dado parece ser, y sobre todo una pirámide que estuvimos viendo, que nos hizo el favor de mandar Nadia, pues ponía ahí al revés, bueno, no al revés, sino ponía en la posición de reyes y todas las grandes corporaciones y demás. Pero ¿hasta qué punto estas grandes corporaciones van a enfrentar a los estados si hasta el momento lo que hemos visto y sobre todo en el lado tecnológico? Pues yo los veo más mansitos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Elon Musk, pues ahorita anda ya calladito, ya no dijo nada en el momento que ¿cómo se llama? Trump lo comenzó pues ahora sí que a amenazar. En Brasil, pues, que cerraron Twitter y por más que le hicieron de todos y demás, no pudieron abrir Twitter. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo que no íbamos a tener esto hasta que cambiaran la forma en que están haciendo las cosas. En México, pues mucho Uber y demás, pero les impusieron el tema de los impuestos, que a final de cuentas los van a pagar los usuarios, ni siquiera los va a pagar Uber, pero a final de cuentas va en contra de ellos en cierta forma. Y el ejemplo máximo, China. Pues en China hasta Google tiene que cambiar cosas y tiene que editar cosas porque no puede salir crudo y tal cual como sale aquí en Occidente. ¿Por qué? Porque los chinos le cierran el switch. Vamos a ver en algún momento dado que los gobiernos de plano cierren esto o vamos a estar en un momento dado pues ahora sí que las grandes corporaciones como Google, como Facebook, o bueno, como Meta, como Alphabet, o como todas esas, impongan. Creo yo que todavía el Estado tiene mucho que decir y todavía tiene la última palabra en esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Buen punto. Pues hay unas teorías en el tema de las operaciones psicológicas, ¿no? De los tres tipos de propagandas que hay, ¿no? La propaganda blanca, la propaganda gris y la propaganda negra. Ujú, Em, y el tema de la manipulación, donde hay un autor, Edward Bernays, que habla de la manipulación, donde dice que realmente los que controlan principalmente las supuestas democracias, son los gobiernos invisibles, que son los que son capaces precisamente de tener toda estos mecanismos, y estas formas de manipulación consciente, bueno, consciente e inconsciente, de poder cambiar los hábitos y del pensamiento de las personas. Digo, y al final del día, estas plataformas les sirven a determinados gobiernos que quieran utilizar ese mecanismo, ¿no? De propaganda y de operación psicológica para cambiar algún tipo de régimen, ¿no? O apagar alguna movilización social. Entonces, yo creo que más bien los estados los utilizan a su conveniencia, ¿no? Y dependiendo de la narrativa política que les convenga en ese momento. Mm. Es una relación Eh, eh, simbiótica, ¿no? parece que sí. Exactamente, porque digamos que hay que esperar a la siguiente elección, ciclo electoral en Estados Unidos, Sí. para ver cómo le empiezan a hablar bonito otra vez a Musk y a todos estos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es el conflicto, pues no del futuro, sino del presente entre el Estado-nación y estos grandes conglomerados transnacionales que no, pues porque pueden tener la oficina en Silicon Valley, pero realmente, pues el negocio está en la nube, está en Internet. Sí. Sí, yo creo ahí que en esto que pones en la mesa, Armando, que me parece sumamente interesante, hay varias cosas que a mí me hacen pensar que es una relación fatalista y simbiótica. Ninguno de estos actores importantes invirtió de su bolsa en investigación y desarrollo para tener la tecnología que hoy dominan. Todos necesitaron de dos cosas. Una, o de contratos importantes del gobierno y de Ujú. subsidios del gobierno para desarrollar, invertir en su tecnología, o dos, del desarrollo, y sobre todo el gobierno de Estados Unidos, del desarrollo del gobierno para que sobre esa plataforma desarrollaran sus propias iniciativas. Claramente Internet, ¿no? Si el gobierno de Estados Unidos no lo desarrolla por la parte militar, esto no existiría. Entonces, y el caso de Musk es representativo, el caso de Bezos es representativo en términos de los grandes contratos que tienen, porque mientras el Estado siga siendo el cliente mayoritario, estamos hablando de hombres de negocios, y por eso me parece que uno de los rasgos distintos es que
todavía el Estado tiene la capacidad de hablar el lenguaje de gobierno y que esto incluye la sociedad y el lenguaje de negocios. Los hombres de negocio parece ser que son incapaces de hablar el lenguaje de la sociedad. Y entonces nada más se entienden de números, ¿no? Y cuando presentas temas sociales, o les da comezón y se les hace raro, o muy pocos lo asumen y lo entienden. Entonces, me parece a mí que mientras esa línea divisoria exista, esta relación simbiótica va a continuar, ¿no? En donde en algunos casos, si se trata de países chiquitos, bueno, pues el tiburón será la compañía que tenga el control de la tecnología y la rémora el Estado y viceversa, ¿no? Como en el caso de China, cuando tú tienes a un gobierno con esos tamaños de control que con la mano en la cintura te puede cortar cualquier tipo de insumo, ¿no? Empezando porque no eres dueño de la tierra y si se te ocurre montar una oficina, mañana te cortan la luz, entonces todos tus servidores y todo lo que quieras, pues lo pierdes. Entonces, creo que pones en la mesa ese tema bien interesante porque entonces estamos enfrentando un modelo de reorganización del poder distinto, ¿no? Que es interesante. Para terminar y regresar con este asunto de la seguridad, ¿no? Visto así, pareciera entonces que, y sobre todo por lo que dices, Nadia, en algún momento se utilizó como bandera, sobre todo de los movimientos sociales, a principios del siglo XXI, que que la primavera egipcia y esta irrupción que hubo, ¿no? Como un éxito, ¿no? De la organización ciudadana que a través de haberse conectado por las redes lograron, ¿no? Poner en jaque al gobierno, y ya viéndolo así dices, pues lo hicieron porque se los permitieron, pero no estoy seguro de que vuelva a pasar, sin que los medios desconecten lo que tengan que desconectar, situación que me lleva a que entonces los movimientos sociales, las organizaciones civiles eh, son absolutamente dependientes. Si el gobierno tiene esa relación simbiótica, no quiero pensar en la sociedad porque no es capaz de organizar, por ejemplo, ni su compra, ni ningún tipo de uso, ¿no? Todos se quejaban en el caso de Estados Unidos de Elon Musk, aquellos simpatizantes a Trump, pero todos utilizaban la plataforma y sus servidores y Starlink para protestar y para bajar información. Entonces, creo, y con esto otra vez un comentario así, pareciera ser entonces que lo único que le queda a la organización civil ciudadana es protestar y quejarse, sin ninguna posibilidad de éxito. ¿Cómo lo ven? Pero yo creo que ya no sabemos ni quejarnos ni nada. Digo, un poco lo decía Varoufakis, ¿no? Que cómo se podría contrarrestar el tecnofeudalismo. Y él decía, pues con una rebelión en la nube, ¿no? O sea, una rebelión digital. Y ya, ¿no? Me ponía a pensar y dices, ¿cómo vamos a llegar a eso si, por ejemplo, ahorita ya cambias los abrazos, o sea, los besos, o sea, toda esta interacción humana por los likes, ¿no? Por los comentarios, por tus seguidores, ¿no? O sea, eso ya realmente son como las recompensas sociales que estás buscando y que todo este rollo te genera, ¿no? Entonces, yo creo que para llegar a esa rebelión en la nube, yo creo que va a llegar un momento en el que ya la sociedad ya dejemos de pensar por nosotros y que todo nos lo queramos que nos lo resuelva la inteligencia artificial, que ya va a llegar yo creo que un momento de saturación, ¿no? O sea, imagínate que todos al mismo tiempo estamos preguntándole al chat GPT, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué me pongo? ¿No? ¿A dónde Este, voy? Sí, claro. ¿A dónde voy? Ajá, exacto. ¿No? Yo creo que hasta que llegue ese momento de saturación de que ya sea incapaz de soportar tanta pregunta y tanta tarugada humana, reviente, ¿no? Ahí te voy a pasar Ahí, una historia de ciencia ficción que te va a gustar ¿no? sobre eso. Pero bueno, a riesgo de que me censuren de conspiracionista, pero no lo es, la rebelión en la nube, pues es uno de los escenarios a través de la inteligencia artificial. Eh, es tanto pues digamos, el avance que tiene la inteligencia artificial porque se está dando ya, los mismos algoritmos son los que están creando otros algoritmos. Entonces, sí hay un tema real de que los seres humanos pierdan el control
de la inteligencia artificial. Con eso, digo, no estoy hablando de Skynet y el escenario de Terminator. Terminator, pero sí en cuanto a que pues la sociedad ya va a quedar, pues va a ser así como parte del campo, del escenario, y lo importante se va a definir en el ámbito digital, y no necesariamente por humanos, sino porque estos algoritmos son por generación. Entonces, dentro de 5 generaciones, los algoritmos, la inteligencia artificial va a pensar algo así como 100,000 veces más rápido que la mente humana. Entonces, ya no va a haber ahí un liderazgo de nadie, sino que va a ser un liderazgo o una imposición, no sabemos, pues de estos mismos algoritmos. Ahora sí que para alimentar la imaginación y entrar a este terreno que domina y le encanta a Armando, ¿no? De la ciencia ficción. A mí, o sea, ahorita que los escucho, me parece que el punto más vulnerable de todo esto son los data centers. Mientras no haya data centers en Marte, ¿no? Esta rebelión es en contra del data center, porque ahí se genera todo, ¿no? Entonces, o- ya me imagino lo guardado, lo protegidos, todo como deben de estar, ¿no? Pero porque todo lo demás no es asequible. O sea, es la rebelión en la nube, ¿eso qué es? ¿No? Entonces, todo esto existe porque hay un espacio físico que depende de condiciones físicas que se pueden, ¿no?, interrumpir. Y ahí está el punto, ¿no? Pero para llegar a eso, pues ya estamos hablando de unas condiciones que entonces, mientras tanto, nos lleva a esta, ¿no?, condición de, como mencionaste, del autor Nadia, que igual, y sigo insistiendo en Foucault, pues ustedes protesten, total, su protesta alimenta el poder que ya está, ¿no? Y el poder más efectivo es el que no se ve, y no se ve. En fin, pues qué tema, Sí. y, y yo quiero insistir en lo mío, si vemos al crimen organizado como una organización que se comporta como empresario, ¿no? No veo yo ningún impedimento para que inviertan, se hagan dueños, codesarrollen, comparticipen, inviertan en sus propios centros de datos, ¿no? Si tuvieron submarinos, ¿por qué demonios no? Un centro de datos y entonces compitan, ¿no?, en el desarrollo de tecnología y en el uso y en la generación de inteligencia con inteligencia artificial para su propio beneficio. O sea, no veo ningún impedimento. Entonces, no, la cosa no pinta bien. No, Quedarme callados. sí, no. Caray. Es que es un tema de mucha reflexión, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y me parece que empezamos por lo más duro, ¿no? Porque si tomamos el camino de la reflexión sobre dónde quedó la verdad y dónde quedó la ética, Mm. ¿no? Vamos a llegar a esta conversación, ¿no? En la gran respuesta, es decir, en términos prácticos, pues quedó en los libros de algún filósofo que dejó de ser relevante porque ya no es tangible, ¿no? Eh, porque no es monetizable, ¿no? Porque no tiene muchos seguidores. Porque no, bueno, eso es mortal lo que acabas de decir. Y sí, porque no tiene muchos seguidores, ¿no? Porque no me reporta ningún beneficio. Ni Pues hablar. vaya tema, vaya tema. No sé si nos quieran regalar una conclusión para cerrar, porque me parece que esta secuencia habrá que retomarla con estas ideas que sean así como disruptivas, que nos ayudan a sacudirnos y a tratar de entender otra realidad, ¿no? Por lo pronto, me parece que para aquellos expertos en diseño de campañas políticas, en campañas comerciales, que ya ocurre, ¿no? El uso o la multiplicación de este feudalismo tecnocrático es como obligado, ¿no? Es como si no lo haces, no va a funcionar, no vas a agregar valor en términos empresariales. Y ya lo dijiste tú, Fernando, vamos a ver cómo se comportan estas elecciones, vamos a ver lo relevante que empieza a ser para quien levanta una encuesta inclusive, ¿no? Para poder conectarse, subir sus datos, cambiar percepciones, armar campañas.
Ustedes lo van a vivir en 2 años más, acá ya lo vamos a empezar a vivir y ya lo tenemos, ¿no? Como una muestra clara que son las elecciones en Nueva York. Entonces ahí empiezan algunos chispazos de lo que puede ocurrir. ¿Algún comentario, alguna reflexión final que nos quieran compartir? Yo igual con mi lógica de mi preocupación social, como lo platicaba la vez pasada, con todo este aislamiento social, ¿no? Que van provocando el tema de las redes sociales y toda esta vinculación afectiva que ya se está generando en las plataformas y demás, pues es prácticamente el caldo de cultivo, así poniéndoselos en bandeja de plata a las organizaciones criminales y a las drogas, ¿no? Digo, la droga qué hace también, o sea, sacarte de tu realidad, ¿no? Generarte una realidad alternativa, eh, quitar tus sensaciones negativas, ¿no? O darte otro tipo de sensaciones. Y pues eso también, yo creo que digo, tal vez porque nunca lo he buscado, no me he escuchado mi teléfono y no me ha salido ese algoritmo, pero seguramente en muchos jóvenes, o sea, estos algoritmos pues les empiezan a sacar estas series y estas TikToks o Reels o lo que sea orientado, o sea, al consumo de las drogas y a otro tipo de conductas, ¿no? Pues que son pues ahí el mejor caldo de cultivo para las organizaciones criminales. Sí, 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 sí. Fer. Y precisamente, pues es que son las drogas y todo tipo de conducta antisocial, porque pues también hay mucha pornografía de todo tipo y bueno, o sea, hay toda una serie de cuestiones que bueno, pues uno realmente todavía es ingenuo y pues utiliza internet para conseguir libros, ¿no? Y leer Y pero comprar. las nuevas generaciones no, y entonces, pues ahí también viene un tema porque ya no va a haber, digamos que ya la alfabetización va a ser 100% digital y entonces los puntos de referencia sociales pues van a ser otros, no los que ustedes y yo, con los que crecimos y nos formamos, van a ser personas muy distintas. Y yo creo que justamente ahí es en donde la apuesta de las grandes empresas tecnofeudales es precisamente para las generaciones futuras. Más que el presente, el futuro es a donde creo que se están dirigiendo. Exactamente. Pues bueno, nos deja un gran espacio para reflexionar y pues, seguramente vamos a seguir hablando de este tema y obviamente todo lo más que tenga que ver con seguridad, porque pues, siguen pasando cosas hoy porque nos salimos de la coyuntura, pero pues ahí tenemos varios temas en el tintero que están muy interesantes y estaremos sacándolos próximamente. Pues muchas gracias, Nadia Tobar, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? En X, en @natsrocks27. Magnífico. Fernando Pescador, muchas gracias. Claro que sí, un gusto como siempre. En X también, @Guzmán Pescador o con mi nombre Fernando Pescador Guzmán para estos y otros contenidos. Magnífico. Edgar, muchas gracias. Tú no tienes redes, pero pues de todas formas, muchas gracias. Sigo invicto, gracias a ustedes. Perfecto. Y nosotros somos Conexionistas MX en X y en Facebook. Nos encuentran como Conexionistas México en YouTube y en Spotify. Y en Telegram somos Conexionistas nada más. La música es de Alejandro Sabor y tal, lo encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso, ya la encuentran en X y en Facebook. Esto fue Conexionistas, muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos.